Hoy viajamos al año 1808, en pleno corazón de la Guerra de la Independencia Española, para descubrir uno de los momentos más intensos y heroicos de la resistencia contra la invasión napoleónica: la contienda de Valdepeñas. Este levantamiento popular, que tuvo lugar en junio de ese año, fue clave en la lucha contra las tropas francesas que intentaban dominar España bajo el control de Napoleón Bonaparte y su hermano José Bonaparte. En este video te contaremos cómo la resistencia de un pequeño pueblo se convirtió en un símbolo de valentía en medio de una crisis política y social sin precedentes. Para entender la relevancia de la contienda de Valdepeñas, es fundamental enmarcarla dentro del contexto de la invasión napoleónica de la península ibérica. En 1808, Napoleón Bonaparte aprovechó la debilidad interna de España, agobiada por las tensiones políticas y la crisis de la monarquía borbónica, para invadir el país. Con el pretexto de reforzar la alianza con España en la guerra contra Portugal, Napoleón introdujo a sus tropas, pero el verdadero objetivo era consolidar su dominio en la región y colocar en el trono a su hermano José Bonaparte. La situación política en España era caótica. Las abdicaciones de Bayona en mayo de 1808, que forzaron la renuncia de Carlos IV y su hijo Fernando VII al trono en favor de José Bonaparte, dejaron un vacío de poder y desencadenaron un sentimiento de traición y descontento entre la población española. Este malestar se tradujo rápidamente en una serie de levantamientos populares contra las tropas francesas, comenzando por el célebre levantamiento del 2 de mayo de 1808 en Madrid, que fue duramente reprimido por las fuerzas napoleónicas. A pesar de la brutal represión, la resistencia contra la ocupación comenzó a extenderse por toda España. La invasión francesa generó una crisis profunda en el país. A nivel social, la situación era crítica. La mayoría de la población vivía en condiciones de pobreza. El descontento hacia las reformas impuestas por los franceses aumentaba y las estructuras políticas tradicionales estaban fragmentadas. En este contexto, la resistencia popular, muchas veces liderada por civiles sin experiencia militar, se convirtió en un elemento crucial para la lucha contra el invasor. No solo las tropas regulares españolas, sino también las guerrillas locales y la población civil desempeñaron un papel fundamental en la guerra. Tras el levantamiento en Madrid, las tropas francesas continuaron su avance hacia el sur con el objetivo de consolidar su control sobre Andalucía y asegurar sus rutas hacia Portugal. Los ejércitos napoleónicos, al mando de generales como Pierre Dupont y Ligier-Belair, enfrentaron resistencia en varios puntos, pero mantenían su avance gracias a su superioridad militar y su brutalidad. A medida que se desplazaban hacia el sur, las tropas francesas adoptaron una estrategia de saqueo y terror, requiriendo alimentos y bienes de los pueblos por donde pasaban y castigando a las localidades que ofrecían resistencia. Uno de los pueblos que sufrieron estos abusos fue Santa Cruz de Mudela, una pequeña localidad cercana a Valdepeñas. Las tropas francesas saquearon el pueblo, causando estragos entre la población, que ya vivía en condiciones precarias. Este tipo de acciones por parte de los invasores se repitieron en muchas localidades, creando un ambiente de odio hacia las fuerzas napoleónicas. El saqueo de Santa Cruz de Mudela fue un anticipo de lo que las tropas francesas tenían previsto para Valdepeñas. El 6 de junio de 1808, la columna francesa al mando del general Ligier-Belair, tras haber devastado Santa Cruz de Mudela, se aproximaba a Valdepeñas, un pueblo en la provincia de Ciudad Real. Lo que las tropas francesas esperaban encontrar era una localidad más en su avance, dispuesta a ceder a la fuerza de su ejército.
Sin embargo, los habitantes de Valdepeñas, movidos por el odio hacia los invasores y el miedo a los saqueos y abusos, decidieron organizar una defensa que resultaría inesperada para los franceses. La resistencia en Valdepeñas fue, en gran parte, liderada por mujeres, dado que muchos de los hombres del pueblo se encontraban combatiendo en otras partes o habían huido. Entre estas mujeres destacó Juana Galán, conocida como La Galana, una joven de apenas 21 años que se convirtió en un símbolo de la resistencia popular. Juana Galán, junto a otras mujeres de la localidad, organizó un plan de defensa improvisado pero efectivo. La falta de armas y recursos no fue un obstáculo para estas mujeres, que recurrieron a herramientas agrícolas, palos y aceite hirviendo para enfrentarse a las tropas francesas. La estrategia de las mujeres de Valdepeñas fue valiente y audaz. Desde las ventanas y tejados de sus casas, arrojaron aceite hirviendo sobre los soldados franceses cuando estos entraron en el pueblo. Al mismo tiempo, un pequeño grupo de hombres y ancianos que quedaban en la localidad también se sumaron a la defensa, utilizando cuchillos y cualquier arma que tuvieran a mano. Juana Galán, armada con una cacha, una porra gruesa, lideró a las mujeres en el ataque directo contra los soldados franceses en las calles, demostrando una ferocidad y valentía que desconcertó a los invasores. Otra mujer que destacó en la defensa de Valdepeñas fue Frasca Capote, una anciana que junto a otras mujeres participó activamente en los ataques. La resistencia fue tan intensa que los franceses, sorprendidos por la ferocidad de los civiles, se vieron obligados a retirarse temporalmente. Aunque finalmente las tropas francesas lograron recuperar el control y continuar su marcha hacia el sur, la resistencia de Valdepeñas les retrasó significativamente y les causó bajas importantes. La resistencia en Valdepeñas, aunque no supuso una victoria militar en sentido estricto, tuvo un impacto crucial en el curso de la guerra. El retraso causado a las tropas francesas permitióse a las fuerzas españolas en el sur, lideradas por el general Francisco Javier Castaños, ganar un tiempo valioso para reorganizarse y preparar la defensa en Bailén. Este retraso influyó directamente en el éxito de las tropas españolas en la batalla de Bailén, librada en julio de 1808. La batalla de Bailén fue una de las más importantes de la Guerra de la Independencia, ya que marcó la primera gran derrota del ejército napoleónico en Europa. La victoria española tuvo un impacto profundo en la moral de ambos bandos. Para los franceses, significó una humillación y un golpe a su invencibilidad. Para los españoles, fue una muestra de que podían derrotar a un ejército superior. La resistencia de Valdepeñas, al frenar el avance de las tropas francesas, jugó un papel indirecto pero esencial en este triunfo. La figura de Juana Galán, la Galana, quedó inmortalizada como símbolo de la resistencia popular. Su valentía y liderazgo en la contienda de Valdepeñas la convirtieron en un ejemplo del papel activo de las mujeres en la defensa de España durante la Guerra de la Independencia. En un conflicto donde la mayoría de los héroes fueron hombres y militares, Juana Galán representa a las mujeres que, a pesar de no tener formación militar, tomaron las armas para defender sus hogares y su dignidad. Además de Juana Galán, otras mujeres y ancianos del pueblo, como Frasca Capote, participaron activamente en la defensa, demostrando que la resistencia contra Napoleón no fue solo un esfuerzo militar, sino una lucha de todo un pueblo. La contienda de Valdepeñas reflejó el espíritu de lucha de las comunidades rurales, que a pesar de su aislamiento y falta de recursos, lograron infligir daños significativos a las fuerzas de ocupación. La contienda de Valdepeñas es un episodio destacado en la historia de la Guerra de la Independencia española.
Aunque fue un enfrentamiento menor en términos militares, su relevancia radica en el simbolismo y las consecuencias que tuvo. La resistencia improvisada de un grupo de civiles, liderados por mujeres como Juana Galán, retrasó el avance de las tropas francesas, contribuyendo a la posterior victoria en la batalla de Bailén. Este episodio demostró la importancia de la resistencia popular en la guerra, en la que no solo los ejércitos regulares, sino también las comunidades locales jugaron un papel fundamental en la lucha contra la ocupación francesa. La contienda de Valdepeñas se recuerda como un ejemplo del valor y la determinación del pueblo español frente a uno de los ejércitos más poderosos de la época.